Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. En el curso de Historia Universal vamos a conocer un poco más acerca de las manifestaciones culturales de Roma. A ver, respecto a las letras, nos vamos específicamente a la literatura. Los romanos van a tener diversos géneros literarios. Por ejemplo, una de las formas de expresar lo que uno siente, lo que uno interpreta acerca de la naturaleza, de una persona o de hechos históricos, es a través de las famosas poesía. La poesía, vamos a ver una poesía épica y una parte lírica. Por ejemplo, en el caso de Virgilio, que resalta en la épica, tenemos la obra La Eneida, la obra más conocida de Virgilio, la Eneida. En lo que respecta a la lírica, tenemos a tres representantes, los mejores de Roma: Virgilio, Horacio y Ovidio, cada uno con sus distintas obras y cada uno trata temas totalmente distintos. Uno trata acerca de las satíricas, por ejemplo, el caso de Horacio. Virgilio trata acerca de su obra Las Bucólicas y Ovidio trata acerca de eh, la interpretación eh, del sentimiento humano, por ejemplo, su obra El arte de amar. Eso es respecto a literatura. Respecto a la parte de historia, los romanos tuvieron varios historiadores, pero tres de ellos van a resaltar en especial. Por ejemplo, tenemos al historiador romano Tito Livio. Este historiador romano va a llegar a escribir en el gobierno donde sea el máximo apogeo cultural, en el gobierno de Augusto, el primer emperador. Va a tener una serie de libros o obras, pero hay una en especial donde va a tratar acerca, por ejemplo, cómo se originó Roma, ya sea por el origen mítico. También va a hablar acerca de dos hechos importantes, la Segunda Guerra Púnica y las guerras macedónicas. Por lo tanto, el campo de acción de Tito Livio es la interpretación histórica, tratando de basarse en hechos muy concretos, tal como él pudo investigar, tal como él pudo obtener las fuentes de primera mano. De esa forma trata de describirlo, tal como observó y logró recopilar información. Otro historiador muy importante es Tácito. Lo resaltante de este historiador Tácito es que no solo se dedicaba a la escritura, no solo era historiador, también participó activamente en la política. Sus obras, por ejemplo, tenemos las más conocidas: la obra Las Historias y la obra Los Anales. En la obra Las Historias trata de una especie de biografía, obras, hechos de emperadores como por ejemplo Nerón, Galba, Otón y Vitelio, y un poco del gobierno de Vespasiano. ¿Qué significa esto? Que Tácito hizo una especie de biografía de esos emperadores y se enfocó mucho en lo que es la parte de obras. Todo eso va a ser recopilado en el conjunto de obras llamadas Las Historias. En los anales, que van a ser 16 libros, trata acerca de la vida de Augusto hasta Nerón. O sea, del primer emperador hasta el momento que Nerón llegó a gobernar. Es como una continuación. Primero comenzamos con el libro de los anales y luego termina con el libro de las historias. Es una continuación de Nerón hasta parte de Vespasiano. El tercer historiador romano es Suetonio. Su obra más importante es Vida de los 12 Césares, en la cual va a describir ya sea gobierno, ya sea vida, la parte social, la parte política, de los primeros emperadores romanos. Por ejemplo, tenemos a Julio César,
Pero no olvidemos que Julio César no es un emperador, sino que vendría a ser un cónsul. ¿Ok? Su libro resalta por la descripción, pero hay algo distinto a los demás historiadores romanos. Suetonio, cuando describe, también hace como o sea, se encuentra en los libros una especie de trivialidad, de ciertas contradicciones, de ciertos relatos un poco contradictorios, o de relatos que tratan de contar algo extra, una información de fondo. Eso es respecto a lo que vendría a ser la historia en Roma. Ahora, la filosofía también es una forma de interpretar el mundo, de ver la realidad, de tratar de comprender el origen de la persona. La filosofía se encarga de ver de todo un poco. Su campo de acción es el pensamiento crítico, es el pensamiento de todos los aspectos de la vida, ya sea desde el hombre, ya sea la naturaleza, los sentimientos, ética, moral, valores, entre otros. Tenemos dos escuelas o dos movimientos filosóficos en Roma, el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo fue fundada por Epicuro de Samos. A ver, una explicación concreta y directa de qué es el epicureísmo. No olvidemos que el epicureísmo es una corriente filosófica romana. ¿De qué trata? En pocas palabras, lo que trata de decir Epicuro de Samos es que el hombre debe vivir tranquilamente, el hombre busca su felicidad, pero para tener una vida de felicidad, de comodidad, hay que vencer muchos miedos. Por ejemplo, el temor a los dioses, el temor a la idea de morir. Lo que debe buscar el hombre, según el epicureísmo, es la felicidad. Y para eso tiene que buscar de diversas formas la felicidad. O sea, no importa lo que tú hagas, lo que importa es que si eso realmente te hace feliz. Si te hace feliz, entonces debes hacerlo. Para muchos se puede interpretar esto como una vida de desbande, de extremos, de que el hombre trate de buscar la felicidad haciendo todo lo que tenga que hacer. Se podría interpretar de esta forma cuando se lleva al extremo. Mientras que el estoicismo, que es otra corriente filosófica, dice lo contrario que el epicureísmo. El estoicismo fue fundada por Zenón de Sitio. ¿Qué dice? El hombre efectivamente debe buscar la felicidad, debe estar feliz, debe estar en armonía con su medio, con el universo. Pero el hombre no debe llevarse a los placeres o al desenfreno. El hombre, para buscar la felicidad, no tiene que hacerlo llegando a extremos. El hombre debe encontrar la felicidad por medio de la armonía, de estar en tranquilidad con todos, no con guerra, no con miedos. Lo que propone Zenón es que para que seas feliz debes buscar el punto medio, ¿ok? El punto medio, ni mucho ni poco. Mientras que en el caso del epicureísmo se entiende que no importa lo que hagas, lo importante es la felicidad. Como que el estoicismo es como un freno, es algo más moderado. En el epicureísmo es un poco ir más allá en la búsqueda de la felicidad. Son los dos filósofos romanos. En lo que respecta a la arquitectura romana, que es muy resaltante, no olvidemos que la cultura romana, en lo que es arquitectura, escultura, tiene una gran influencia de los griegos. Así que muchas de las construcciones romanas van a tener una gran inspiración en los griegos. No olvidemos que los griegos fueron derrotados o fueron asimilados por los romanos. Así que va a haber mucho parecido en la escultura griega con la romana.
A ver, aquí tenemos un tipo de arquitectura que son los templos. Sabemos que los templos sirven para realizar rituales. Un templo tiene un fin ritual. Los templos no es para vivir. El templo es para rendir culto a una divinidad, a un dios romano. Tenemos el templo de la Concordia, el templo de Saturno y el templo de Divino Julio. El objetivo es rendir culto a los dioses romanos. Para eso nomás sirve. No olvidemos que los templos resaltan por su belleza, por el estilo griego que se aplica a las columnas. Otro tipo de arquitectura también muy resaltante y muy importante son los anfiteatros. También conocido en el caso del Coliseo romano como Anfiteatro Flavio. ¿Para qué servía un anfiteatro? Para poder ofrecer espectáculos públicos, como por ejemplo lucha de gladiadores, lucha de animales salvajes con gladiadores, lucha entre animales mismos. Era un espectáculo que por lo general acababa en muerte. El Coliseo romano tenía como objetivo distraer al pueblo, tener al pueblo concentrado en este tipo de espectáculos y no criticar a lo que el emperador hacía. De repente el emperador gobernaba mal o estaba haciendo algo que no debía, incorrecto, y el pueblo como que no criticaba eso, más se dedicaba o más estaba pensando en el día que llegue el espectáculo en el Coliseo, ya que se ofrecía espectáculos varias veces a la semana. El pueblo estaba tan concentrado en el espectáculo del Coliseo que los problemas que tenía Roma lo dejaba de un lado. El Circo Máximo, que también es otra construcción, es parecida al Coliseo romano, solo que el Coliseo romano o el anfiteatro tiene forma circular. El Circo Máximo o los circos tienen forma rectangular. Estos circos máximos, o este circo máximo y los circos en general, tienen una peculiaridad. Debido a su forma rectangular, es muy bueno para la carrera de carros de guerra o la carrera de caballos. ¿Cómo es la carrera de caballos? Un caballo se le va a poner una montura, correas, y va a haber un carro de guerra. En ese carro de guerra va a haber una persona y van a hacer competencia para ver quién llega a dar las vueltas completas al circo y obtiene el primer puesto. Muchos de los que se ofrecían o eran obligados a participar morían. ¿Cómo morían? Cuando estaban en el caballo, iban a toda velocidad y cuando trataban de dar la curva, esta curva era complicada y se estrellaban contra la pared y morían en el acto. Otra forma de divertir al pueblo, sí, también los circos. Las termas. Una terma es una versión moderna, es una fusión entre un sauna, piscina, parques y un lugar para conversar. Todo esto podías hacer en las termas. Las termas era un lugar 100% de diversión. El objetivo era que los romanos se distraigan, se desestresen, olviden sus problemas por un rato en este lugar. Era un lugar para la diversión y para conversar y hacer vida social. Ejemplo, las termas de Caracalla, que podemos ver en la imagen cómo fue hace miles de años. Otro ejemplo de arquitectura es el arco de Septimio Severo, que no es el único. No es el único emperador que mandó a construir un arco. Hubieron muchos emperadores. Pero un arco, trata de resaltar las victorias de un emperador, la grandeza del emperador, haber ganado varias batallas. Eso es lo que trata de representar el arco. Las victorias, las guerras vencidas del emperador. Trata de elogiar a una persona por las acciones militares. Otro ejemplo tenemos el foro. El foro. El foro es un lugar que se utilizaba para comerciar, o sea, como una especie de mercado, pero no solo era mercado, también habían casas. Por lo general era una zona donde las casas eran muy grandes, bonitas, donde personas de un estatus social elevado vivían. Pero también era un mercado, como podemos observar en la parte central. Se vendía de todo un poco.
Eso es lo que respecta a la arquitectura romana, pero no olvidemos también que los romanos dejaron algo muy importante que hasta hoy en día existe, el famoso código romano, ¿ok? El derecho romano, el derecho romano, que muchas de las leyes que hoy en día se aplican, muchos de los códigos, tienen base en el derecho romano. Ahora, respecto a lo que creían, a la idea mágica religiosa de los romanos, ¿creían en dioses? Claro que sí, por eso mandaron a construir templos. Por ejemplo, una característica de los dioses romanos es que eran varios dioses, o sea, eran politeístas. Otra característica de los romanos era que estos dioses tenían forma humana, eran antropomorfos. Otra característica era que estos dioses tenían poderes de la naturaleza, controlaban la naturaleza. Cada dios un aspecto de la naturaleza. Otra característica era que tenían que rendirle tributo a los dioses, si no los dioses se molestaban y los castigaban a los romanos. Cuando aparece la idea de religión en Roma, antes que sea un gran imperio, antes que sea la república, en sus inicios, los dioses no eran los dioses que hoy conocemos acerca de Roma, eran otros dioses, como por ejemplo teníamos a Janus, Flora, Faunus, Pomona, Penates, Lares, eran dioses de la naturaleza, pero eran dioses básicos, no eran dioses tan poderosos. Con el pasar del tiempo, los dioses evolucionan, la concepción de los dioses cambia y tenemos como resultado los dioses que nosotros conocemos. Tenemos dos formas de nombrar a un mismo dios, solo que la primera se le llamaba en el caso griego, o sea, los griegos le pusieron este nombre a los dioses. Y luego los romanos, como van a asimilar la influencia de los griegos, ¿qué hacen los romanos? Mismo Dios, mismo poder, simplemente le cambia el nombre. Esa fue la única diferencia. Por ejemplo, tenemos a Hera en el caso griego y en el caso romano es Juno, o sea, diosa de la familia, la esposa de Zeus. En el caso griego, Zeus. Romano, Júpiter, es el dios del trueno, de los cielos, dios de los dioses. Hestia, en el caso romano, Vesta, la diosa del hogar. Poseidón, griego. Neptuno, romano, pero es lo mismo, dios del mar. Hades, griego. Plutón, romano, dios del inframundo. Demeter, griego. Ceres, romano, diosa de la fertilidad y de los cultivos. Ares, griego. Marte, dios de la guerra, que es lo mismo. Artemisa, griega. Diana, romana, diosa de la caza. Apolo, griego, y Apolo, romano, es el dios de la belleza. Atenea, griega. Minerva, romana, la diosa de la sabiduría, la inteligencia. Hermes, griego. Mercurio, romano, dios mensajero. Dionisio, griego. Baco, romano, dios de las fiestas, dios del vino, dios del desenfreno. Afrodita, griega. Venus, romana, diosa de la belleza, del amor. Prácticamente son los mismos, simplemente cambia el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto parecido? Porque los romanos van a asimilar la cultura griega. Esto vendría a ser todo respecto a las manifestaciones culturales de los romanos, que es muy resaltante, muy llamativa, y muchas de estas manifestaciones culturales hoy en día existen y han evolucionado de la idea romana. Es lo que deja como aporte a la humanidad los romanos. Muy bien, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense.